por si quieren consultar este contenido constantemente, también va a estar colgado en el repositorio del Café Político y Jurídico. Entonces ahí les va a salir en la pantallita la autorización entonces para la grabación. Como les decía, este café cada 15 días toma distintas temáticas, temáticas que son interesantes y que son parte de estas temáticas políticas y jurídicas que atañen a todos los programas de la escuela. Realmente este tema de presupuestos participativos es muy interesante y tenemos hoy una ponente que viene trabajando muchísimo el tema. De hecho, la doctora Ninfa Elizabeth Hernández Trejo tiene un libro sobre presupuestos participativos que les vamos a estar compartiendo por aquí para que puedan tener ese material de consulta, y también agradecerle a la doctora Ninfa y al profesor Fabián que nos compartieron este texto, que espero que podamos citar también en nuestras investigaciones y en nuestras consultas para los que vienen trabajando este tema de presupuestos participativos. La doctora Ninfa es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora de la asignatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM y también es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores y miembros de la red de politólogas No Sin Mujeres. La doctora Ninfa entonces trabaja unas líneas de investigación que son innovación democrática, participación ciudadana, voto electrónico, democracia electrónica y violencia política contra las mujeres en razón de género. Hoy nos va a estar entonces acompañando sobre el tema de presupuestos participativos. La doctora Ninfa ya tiene la posibilidad de compartir entonces su pantalla. Espero que aprovechen muchísimo este espacio que yo sé que les va a ser de gran utilidad, no solamente para las investigaciones que vienen adelantando, sino también en sus ejercicios de participación en las distintas ciudades donde ustedes se encuentran. Y creo que es muy importante entonces que podamos participar en cómo también construimos esos presupuestos y también cómo garantizamos esos derechos a través de esta temática. Entonces, profesora Ninfa, el espacio es suyo. Ya puede empezar a compartir y en el chat entonces voy a empezar a compartir su texto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes aquí en la Ciudad de México, noches allá en Colombia. En efecto, bueno, me invitó y agradezco muchísimo al profesor, al doctor Fabián Acuña, por justo para abrirme el espacio, la posibilidad de presentar particularmente el texto, el libro, denominado Análisis del Presupuesto Participativo de la Ciudad de México desde la Innovación Democrática y la Participación Ciudadana. Obviamente agradecer también a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, particularmente a la profesora María Alejandra Ramírez, a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y por supuesto en ese sentido por dar cabida a esta reunión y a ustedes, asistentes que están precisamente en esta sala de Zoom. Obviamente estaría pendiente también de sus comentarios, opiniones a partir de lo que se comente en esta presentación. Y bueno, más que una presentación, va a ser una charla sobre cómo funciona el mecanismo en la Ciudad de México, pero también haciendo algunas reflexiones en torno a lo que conozco un poco de lo que sucede en otros mecanismos, de estos mecanismos en América Latina particularmente. Y para ello, bueno, yo quiero dividir mi presentación en dos grandes momentos. En la primera me gustaría, pues sí, exponer a grandes rasgos de qué va este libro, que se enfoque en el presupuesto participativo de la Ciudad de México, pero que también pues me gustaría, con el propósito de que obviamente pues llame también la atención su consulta, pues abordar algunos aspectos que me parece relevante mencionar de algunos otros casos. Y en un segundo momento platicar pues de manera más breve sobre un artículo de mi autoría que acaba de ser publicado en la revista Academo, que es una revista paraguaya que se llama, el artículo se llama La participación ciudadana del presupuesto participativo de la Ciudad de México y que parece ser una actualización, o es relativamente una actualización de lo que podemos encontrar en el libro sobre el análisis precisamente de la participación ciudadana en el mecanismo. Y me gustaría sobre todo mencionar esta parte del artículo porque ahí se abren como también nuevas líneas de investigación, ¿no? Que pueden ser además pues atractivas pues para quienes nos están escuchando. Pues bueno, antes de pasar a la presentación,
que traigo igual preparada, porque es sobre todo con el propósito de ser más ilustrativo, ¿no? Hacer más ilustrativa la exposición. Pero pues en primer lugar pues me interesa comentar que el libro, particularmente la obra, el libro que ya les hicieron el favor ya nos hicieron el favor de proporcionar el link de descarga, pues es producto de mi tesis doctoral. Y como tal, a pesar de ser producto de la tesis doctoral, pues no es una copia exacta de la tesis. De hecho, la tesis se puede consultar también a partir del repositorio digital de la UNAM, que se llama Tesi UNAM, y ahí se puede, por supuesto, consultar también la tesis. Yo me acerqué, yo fui asesora de un consejero electoral de un instituto electoral de aquí de México, que es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es el instituto electoral local, encargado de organizar tanto mecanismos de participación ciudadana como las elecciones aquí en la capital del país, de México. Y ese fue, digamos, el gran escenario a través del cual pude, ya una vez terminado mi contrato en el instituto, dar la posibilidad de que se publicara el artículo, el libro, perdón, la tesis a través de esta institución, que me pareció importante que fuera el instituto quien la publicara, porque pues además justo es el Instituto Electoral de la Ciudad de México el que se encarga de la emisión de la convocatoria, ¿no? Del mecanismo. Y además que regula varias fases, bueno, no regula, sino que está al pendiente de varias fases del desarrollo del mecanismo. Sin embargo, pues bueno, sobre la marcha se dio la posibilidad, o más bien yo como profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues se dio esta posibilidad, o pensé en su momento, ya cuando se estaba editando el libro, en que también llevara los sellos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la UNAM. Y en ese sentido, pues la obra se somete a una dictaminación, independientemente del proceso de revisión que como tesis doctoral conlleva, sometió un proceso de dictaminación a doble ciego, y eso trajo modificaciones, por supuesto, observaciones y modificaciones a lo que fue o a lo que representa ahora el capítulo 1 y el capítulo 2, sobre todo del libro. Entonces, es importante mencionar esto porque pues otra vez no es una copia exacta de la tesis, pero básicamente, digamos, uno de los puntos fuertes o las fortalezas de la investigación, pues prácticamente quedaron ahí, digamos, inamovibles, que fue ya la presentación de los datos precisamente del análisis o del análisis de la participación ciudadana en el mecanismo. Y en ese sentido, me parece importante mencionarles que esta obra particularmente, y sobre todo, pues ya lo dijo la profesora María Alejandra, a lo mejor aquí haya quienes les interesa el tema de los presupuestos participativos o que los estén abordando, o que estén abordando el tema de la participación ciudadana. Es importante mencionar que este libro, o esta investigación, se concentra en una perspectiva del abordaje del tema, que es precisamente el de el diseño institucional del mecanismo o de las innovaciones democráticas en general. Y es importante mencionar esto porque la investigación pues no hace una revisión, por ejemplo, necesariamente o a profundidad, por ejemplo, de la cultura política, o de la cultura ciudadana o la cultura cívica de quienes están participando. Hay algunas investigaciones recientes que están enfocadas en la participación ciudadana, pero sobre todo viendo el perfil de quienes participan. Entonces, eso también se vuelve bien relevante, pero pues esta investigación no aborda eso. Se concentra otra vez en la literatura que pues es vasta, especializada en la revisión de los diseños institucionales y un poco también el abordaje de los contextos para ver cuál es el comportamiento, por ejemplo, o el grado de éxito o no éxito en la implementación de mecanismos como estos, ¿no? De innovación democrática. Entonces, a ver, les comparto rapidísimo para que ustedes vean cuáles fueron precisamente estos, digamos, variables. El objetivo de la investigación, básicamente, fue analizar el comportamiento de la participación ciudadana en el presupuesto participativo de la Ciudad de México, precisamente con el objetivo de ver por qué, digamos, esta participación tenía las fluctuaciones que tenía. Porque lo que ustedes ven en esta gráfica es que el comportamiento de la participación llega a tener picos específicos de incrementos en la participación. Entonces, pues bueno, yo lo que hago es
establecer. Digo, esto puede ayudar metodológicamente a quienes estén trabajando también alguna investigación o alguna investigación, por eso precisamente la pertinencia de traer esta diapositiva. Mi variable dependiente, que es precisamente la participación ciudadana en el mecanismo, y como variables independientes, pues retomar precisamente tres grandes aspectos que se mencionan en esa literatura especializada que les comento, ¿no? Por un lado, las condicionantes o las variables del diseño institucional, que son fundamentales. Por otro lado, las variables del contexto, que en palabras de Benjamin Goldfrank, que es especialista también en presupuestos participativos, se vuelve un elemento fundamental para ver el nivel de éxito también de este tipo de mecanismos. Y finalmente yo retomo una variable más que no empata necesariamente con las anteriores, que tiene por sí misma, por su naturaleza, o que tiene que ser analizada de manera independiente, que es precisamente la de los actores coadyuvantes. Ahorita lo explico rapidísimo. Entre las condicionantes contextuales, pues retomo las que me ofrece la literatura para hacer precisamente el análisis que tiene que ver con el ámbito de implementación. Ahora sí que la desconcentración también política o la institucionalización, por ejemplo, de los partidos políticos, sobre todo los de oposición o los del poder, sobre todo cuando, como sucede en el caso de la Ciudad de México, cuando es un partido político el que promovió en este caso, la implementación del presupuesto participativo en la Ciudad de México, que fue en su momento el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, que es un partido de izquierda. ¿Cuál es el punto de promoción? Si es promovido desde arriba o promovido desde abajo. La participación, si es una participación limitada o es una participación más abierta. Que el nivel de involucramiento de la sociedad civil, que se vuelve un actor fundamental dentro de las innovaciones democráticas, y el nivel de desigualdad que se genera o que se maneja en ese contexto. Mientras que dentro de mis condicionantes en cuanto al diseño institucional, pues retomé también las que me ofrecía, o parte de las que me ofrecía precisamente la literatura especializada, como si es un mecanismo formal o institucionalizado por alguna legislación, que si se generan convocatorias, ahora sí que en qué temporalidad se generan y quién las emite, el modelo de consulta, si es más bien deliberativo o consultivo, la asignación, o sea, cuánto presupuesto se le destina precisamente al mecanismo, y también si hay posibilidad de que se vote a través de no nada más mecanismos tradicionales, sino también de voto electrónico. Y bueno, yo particularmente ahora sí como estudiosa también del tema de voto electrónico, me interesaba ver también cómo interactúa esta variable con la participación ciudadana. En cuanto a los actores coadyuvantes, que es lo que les decía, que es una variable que prácticamente tiene una naturaleza diferente a las otras anteriores, pues esto se refiere a actores que prácticamente están insertos de una manera directa o indirecta en el desarrollo del mecanismo. Y esto no nada más lo encontramos en la Ciudad de México. De hecho, en varias ciudades de América Latina encontramos las figuras de comités ciudadanos o consejos ciudadanos, etcétera. O sea, son figuras que tienen una importancia en los mecanismos que se generan de participación ciudadana en las comunidades, sobre todo a nivel muy micro, en este caso a nivel vecinal. Y en el caso de la Ciudad de México, estos actores coadyuvantes fueron en su momento los comités ciudadanos, un poco también los consejos de los pueblos. La Ciudad de México está dividida en 16 delegaciones antes, delegaciones políticas, ahora alcaldías, son 16 alcaldías. Entonces, de esas 16 alcaldías, hay algunas que son totalmente urbanizadas, mientras que hay otras que tienen al interior pueblos originarios, la constitución de pueblos originarios, particularmente Milpa Alta, por ejemplo, o Tláhuac o Xochimilco, tienen varios de esos pueblos originarios. Entonces, ya ustedes se imaginarán la relación entre colonias y pueblos originarios, pero en realidad así en general en la Ciudad de México hay una existencia total de arriba de 1,800 ahora denominadas unidades territoriales que engloban precisamente las colonias y los pueblos originarios. Pero bueno, el asunto es que para esta investigación básicamente fue relevante ver precisamente la actuación de los comités ciudadanos, es decir, esas figuras de representación a nivel vecinal y su incidencia precisamente en el mecanismo del presupuesto participativo para la participación. Pues bueno, esto es importante porque otra vez la investigación se va a concentrar en estos elementos y no en otros. Y bueno, para estos pues, yo retomo a actores
como Benjamin Goldfrank, como Egon Montesinos, como Brian Wampler, como Baiocchi, como Janina Welp, como Cecilia Schneider, que hablan precisamente de los componentes del propio contexto, del propio diseño institucional sobre todo. La investigación, el libro como tal que ustedes ya pueden consultar, está dividido en 5 grandes capítulos. El primer capítulo es el marco teórico, que ahorita voy a hablar un poco de ello porque me parece que es una de las aportaciones precisamente de la investigación. El siguiente capítulo es precisamente una especie de estado del arte. En esto del estado del arte me estoy refiriendo sobre todo a la revisión del presupuesto participativo como el ejemplo más emblemático sobresaliente de innovación democrática, además de ser, desde mi punto de vista y de otros especialistas en el tema, como el más replicado a nivel mundial. Y entonces en este segundo capítulo lo que encontramos es precisamente un estado del arte de la literatura que aborda específicamente el tema del contexto y del diseño institucional dentro de la innovación democrática. Es importante. Y en el tercer capítulo pues se hace la propuesta teórica, es decir, la propuesta metodológica, es decir, por qué es importante la revisión del presupuesto participativo de la Ciudad de México, y particularmente si lo vemos en el ámbito latinoamericano, la Ciudad de México es una de las ciudades o de las, a nivel estatal, por así decirlo, donde la implementación de este tipo de mecanismos se da a nivel estatal, en toda la capital, en este caso del país. Es decir, se aplica a las 16 alcaldías que conforman la entidad, siendo que muchos mecanismos o instrumentos de presupuesto participativo se aplican solo a nivel municipal, si ustedes se han dado cuenta. Entonces tenemos algunos casos en donde sí se da a nivel estatal, uno de ellos es precisamente Montevideo, el otro es Lima, el otro es precisamente Bogotá, pero vemos cómo en algunos lugares inclusive su funcionamiento se restringe a nivel muy comunitario, muy comunidad, muy colonia, por así decirlo. Entonces ahí se explica el por qué es importante el abordaje del presupuesto participativo en la entidad como tal, ¿no? En la Ciudad de México. Además de por la cantidad de gente que tenemos, esto sería equivalente también a pensar en una reflexión sobre el presupuesto participativo en Nueva York, por ejemplo. En el cuarto capítulo lo que yo ya empiezo a hacer es justo la revisión de cada una de estas variables, de cada una de estas condicionantes, para ver cómo precisamente se explica a través precisamente ya del contexto, o sea, particularmente del presupuesto participativo de la Ciudad de México. Entonces ahí ya empiezo a establecer ya directamente la revisión, la explicación de cómo se da cada una de estas variables, ahí particularmente en el caso de estudio. Y finalmente, en el quinto capítulo, lo que yo hago es básicamente hacer la revisión de cómo interactúan estas variables con los niveles participativos. Otra vez es importante o fue importante para mí hacer la revisión precisamente del comportamiento, el análisis del comportamiento de la participación, precisamente por cómo vemos el comportamiento en la gráfica que tenemos a continuación. Pues bueno, dejo de compartir esta parte precisamente para pensar ya en algunos resultados. A mí me pareció importante para esta plática hablarles de dos grandes, pues ahora sí que dos grandes hallazgos, no hallazgos necesariamente, aportaciones de la investigación que pueden ser relevantes para a lo mejor quienes se encuentren abordando el tema de los presupuestos participativos o del abordaje teórico que traigan, por ejemplo. Uno de los principales hallazgos desde mi punto de vista del libro o de las principales aportaciones es precisamente el marco teórico. En el marco teórico que es referente precisamente al capítulo 1 y que también se desarrolla, que también se desenvuelve en el capítulo 2, es hablar precisamente del presupuesto participativo como un mecanismo de innovación democrática y hacer la distinción clara entre lo que representa la innovación democrática con respecto de los mecanismos de democracia directa. A mí me parece relevante hacer esto porque además en México ustedes deben de saber que con la actual administración federal, con el actual gobierno, se hizo una modificación que derivó en una reforma constitucional en materia de participación ciudadana en 2019. Esta reforma implicó que hubiera modificaciones a la constitución política en donde básicamente se abordaron o quedaron establecidos de una manera ya más específica, más concreta, 3 mecanismos de democracia directa. Según la literatura especializada,
tenemos 5 grandes mecanismos de democracia directa que son los mecanismos pioneros que se implementaron a lo largo de la historia para incidir en la participación ciudadana. Estos son la consulta ciudadana o popular, la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato y la revocación del mandato, y ya, son las 5. Entonces, cuando viene la reforma en materia de participación ciudadana, ya existía la iniciativa ciudadana en la Constitución y ya estaba contemplada la consulta, pero se generaron modificaciones para que las consultas fueran más accesibles y además se incorpora la revocación del mandato. Bueno, pues para quienes tengan un poquito de conocimiento sobre el caso mexicano en esta actual administración, se han celebrado consultas ciudadanas, consultas populares, porque así está la figura en la Constitución Política de México, en 2 ocasiones de manera formal o de manera legalmente establecida a partir de la Constitución, y se realizaron otras 2 consultas que no tenían, a nivel federal, que no tenían mucho cabida en la Constitución, pues estaban prácticamente efectuadas al margen de la ley. Y además se llevó un proceso de revocación del mandato. Pues bueno, me parece importante comentar esto porque pues ahora sí que hubo muchísima reflexión en torno a la implementación de estos mecanismos de democracia directa en nuestro país, y yo lo que veía o lo que noté con haciendo las reflexiones con especialistas en la materia, y a lo mejor no tan especialistas, pero sí con el tema opinólogas, era que ahora sí que se metía en el mismo saco a los mecanismos de democracia directa que a la innovación democrática, cuando no debería de ser así. Entonces, la propuesta teórica es importante porque busca definir con claridad las fronteras conceptuales precisamente de lo que representa la innovación democrática. Las innovaciones democráticas, además es que es un concepto relativamente reciente para el análisis politológico, pues justo tiene características que la definen y que la distinguen claramente de los mecanismos de democracia directa. No es lo mismo una consulta popular en donde se pregunta a la ciudadanía, a lo mejor desde arriba, ¿no? O sea, desde un mecanismo promovido desde, por ejemplo, el gobierno o un ente gubernamental sobre alguna decisión que pretendan tomar, a votar en una consulta, por ejemplo, de presupuesto participativo. Y a pesar de que parezca la misma lógica de la ciudadanía va y acude a su casilla, pues justo la participación que deriva precisamente de un mecanismo de democracia directa es mucho más elaborada. ¿Por qué es más elaborada? Porque ya no nada más se remite al hecho de que la ciudadanía va a ir y se va a parar precisamente en la casilla para votar o marcar la opción de su boleta, ¿no? A partir de la pregunta definida, sino que la ciudadanía se va a involucrar, por ejemplo, también en este caso, en la propuesta de proyectos, por ejemplo, para la mejora de sus colonias, en este caso, de sus unidades territoriales. Además, por ejemplo, otra característica es que promueve el ámbito, ahora sí que la cuestión deliberativa, la innovación democrática, es decir, el desarrollo de asambleas, por ejemplo, de asambleas, de mecanismos de deliberación en donde se tomen decisiones en conjunto que favorezcan a nivel, digamos, a nivel colonia, a nivel la vecindad, va a ser fundamental. Ya no nada más se trata de tomar decisiones a partir de lo que me conviene a mí como ciudadana y proponer proyectos de lo que a mí me conviene, sino que va a implicar también esta cuestión de toma de decisiones en conjunto para que todas y todos decidamos qué es lo que más nos conviene, como ahora sí que en nuestra colonia. Otro aspecto importante que distingue la innovación democrática de los mecanismos de democracia directa es precisamente el dónde se implementa con mayor éxito y dónde se replica obviamente también con mayor éxito. Y la innovación democrática, a diferencia de los mecanismos de democracia directa, se implementa y tiene más éxito en el nivel local. Yo acá le estoy hablando del presupuesto participativo en la Ciudad de México y que se implementa en toda la entidad de la entidad capital. Pero hay lugares en donde su implementación es solamente a nivel municipal o solamente en algunas colonias, por así decirlo, en términos del análisis territorial. Entonces, ¿por qué en el nivel local? Pues porque los especialistas en el tema han dicho que o han insistido en el tema de que es justamente con el ámbito local con el que la ciudadanía sentimos precisamente más proximidad en cómo nos afecta la toma de decisiones. Otro aspecto importante de las características de la innovación democrática es que no necesariamente están reguladas o regulados los mecanismos de innovación democrática
como si regularmente, bueno, como si lo están, por ejemplo, los mecanismos de democracia directa. Yo aquí, por ejemplo, estoy hablando del caso mexicano y estoy encontrando 3 puntos, tres mecanismos de democracia directa, y los 3 están regulados por la Constitución. Y de hecho hay una ley de participación ciudadana de una ley de participación, de una ley de consulta popular, por ejemplo. Entonces, muchos de los mecanismos de innovación democrática, y particularmente hablando por ejemplo, presupuesto participativo, no tienen una regulación en algún marco legal. Esto es algo que le pasó a Brasil, o le ha pasado a Brasil, donde dependió mucho de la voluntad política de las y los actores políticos, en este caso de quienes estaban buscando la implementación del presupuesto participativo allá, por ejemplo en Porto Alegre. Dependía mucho de ellos, de esos actores políticos, para que el presupuesto participativo se celebrara cada año. Hay un texto que acaban de publicar, un libro que acaba de publicar precisamente Brian Wampler y Benjamin Goldfrank en inglés, que prácticamente habla del desarrollo y declive de los presupuestos participativos en Brasil. Y ellos lo que están argumentando en ese libro, que yo lo tengo, si ustedes gustan que se los comparta, también les voy a compartir mis redes sociales para que, si quieren pedírmelo, con mucho gusto lo comparto. Entonces ellos lo que hablan es precisamente de ver cómo hay un arco de participación, cómo hay un arco de aplicación, ahora sí que del presupuesto participativo en lugares, en ciudades en Brasil, en donde lo que vemos es que hay un declive ahora de los presupuestos participativos. Y es que regresando otra vez al tema, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales es que, por ejemplo, en Porto Alegre, que es capital del Río Grande del Sur, un estado ahí brasileño, en donde es pioneros prácticamente quien empezó la incorporación de presupuestos participativos, pues nunca hubo una regulación precisamente para su implementación. Y entonces, pues algo que dicen Cecilia Schneider y Janina Huelp es que cuando se pone a disposición de la voluntad política de quienes lo están implementando, puede que sea más factible que, digamos, que no sea perdurable la innovación democrática. Entonces, esa es una gran diferencia entre la innovación democrática y los mecanismos de democracia directa. Entonces, esas son algunas reflexiones sobre el modelo, sobre la cuestión o la aportación teórica que busca dejar la investigación, para que, pues, si a ustedes les interesa, pues vayan a consultar básicamente por lo que corresponde precisamente a estas características que se identifican de innovación democrática en el libro. Un aspecto que, y bueno, particularmente aquí me voy a hacer igual voy a presentar igual la pantalla para que ustedes vean cuáles son algunos de los, ahora sí que en este punto de hablar de la difusión, ahora sí que del presupuesto participativo, de los hallazgos que encontré del presupuesto participativo. Igual para hacer un contraste a lo mejor con lo que pasa en otros lugares, particularmente en América Latina, pues es justamente dejar algunos puntos que me pareció importante, ¿no? El primero, hay especialistas que han señalado en diferentes ocasiones, en diferentes publicaciones, incluso aquí en México, que el presupuesto participativo, por ejemplo, puede ser un instrumento, uno de ellos es Benjamin Goldfrank, puede ser un instrumento que desde su diseño institucional puede favorecer clientelarmente, por ejemplo, o políticamente a un partido, al partido que lo promovió. Yo les había comentado hace rato que el presupuesto participativo aquí en la Ciudad de México fue promovido por un partido de izquierda aquí en la Ciudad de México, y que se había pensado en algunas publicaciones, por ejemplo, un libro de Héctor Tejera Gaona, un autor aquí también mexicano, que señalaba cuál era la relación clientelar precisamente del mecanismo del presupuesto participativo con el favorecer, por ejemplo, a un partido político. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue una revisión, un análisis a lo mejor muy general de si realmente el mecanismo se vio el partido, el PRD en este caso, se vio favorecido por el mecanismo. Entonces, yo lo que digo es que, por ejemplo, ahí sí hay una simbiosis entre la relación de los actores coadyuvantes, particularmente entre los comités ciudadanos y su incidencia en el presupuesto participativo, porque estos comités ciudadanos sí generaron relaciones clientelares con el PRD particularmente. Y sin embargo, si uno analiza
como lo hice yo, un cierto periodo de la creación del presupuesto participativo a cierto periodo, por ejemplo, a 2018, que fue hasta donde llegó un libro, del cómo se da precisamente el comportamiento electoral respecto de las consultas de presupuesto participativo, pues lo que yo pude justamente revisar o llegar de conclusiones que en realidad el PRD pues no se vio tan favorecido por el mecanismo, ¿no? Por el presupuesto participativo, porque pues finalmente hubo una alternancia política. Y lo que vimos es que a pesar de esa alternancia, en donde ya llega Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido, por ejemplo, del gobierno federal actualmente, es cuando se da la posibilidad, el rediseño institucional del mecanismo, pero el mecanismo no desaparece. Y no desaparece, desde mi punto de vista, desde mi postura, precisamente porque no favoreció al PRD. No desaparece porque es un mecanismo noble que puede mejorar ciertas cuestiones de las propias alcaldías. Pero bueno, esa es otra cuestión que quiero platicar ahora. Entonces, uno de los hallazgos es que desde mi análisis, con la revisión que hice, no hay una cuestión que favorezca al partido que lo promovió desde la implementación del mecanismo. Lo que yo noto es que esos picos que veíamos hace rato con respecto de la gráfica, que se dan en 2013 y 2016, se deben precisamente a la concurrencia que hubo, es decir, una elección que se da al mismo tiempo entre justo la elección de las figuras vecinales, de representación vecinal, que son los comités ciudadanos, consejos de los pueblos, con la consulta del presupuesto participativo. Cuando se da esa concurrencia en las elecciones, cuando se da esa concurrencia, es cuando los presupuestos, cuando la participación sube, cuando se dan los picos de 2013 y 2016. Entonces, esto se vuelve importante porque otra vez lo que sí se sostiene en la investigación, sin el abordaje específico de lo que representan los comités ciudadanos, en este caso lo que representaban, porque ya no son figuras que existan, es que sí había un nivel, una relación de clientelismo y queda documentado en el sentido de que hubo publicaciones en su momento cuando se realizaron estas elecciones en cómo el partido, por ejemplo, daba dinero a las plantillas, a la plantilla, por ejemplo, de comités ciudadanos que prefería que ganara, para que estas plantillas a su vez compraran mochilas o compraran, pues ahora sí que incentivos para la motivación del voto y que pues, ese voto les favoreciera como plantilla de comité ciudadano, ¿no? Y esa era la posibilidad de ganar precisamente la elección para ser comités ciudadanos. Desde mi punto de vista, eso tenía que ver sobre todo con un tema de manejar fuentes de trabajo de base para el partido, que les hicieran la chamba de base, el trabajo de base para el partido político. Pero no necesariamente se trasladó a esto a un apoyo equivalente también desde el presupuesto participativo hacia el partido, que es lo que le estaba comentando hace rato. Entonces, ¿cuándo se da esa concurrencia? Cuando se da ese nivel de clientelismo, por así decirlo, es cuando la participación sube a más del 10%. Otro aspecto que yo noté dentro del libro que ustedes pueden revisar, por supuesto, es el papel de la sociedad civil, que además, otra vez, es una de las características de la innovación democrática. La incorporación de un actor que ya no es el actor tradicional, por ejemplo, partidos políticos, entes gubernamentales, dentro de la participación ciudadana, ¿no? Que es precisamente la sociedad civil. ¿Por qué la sociedad civil? Porque pues, la sociedad civil básicamente es un ente ya organizado que tiene ahora sí que ciertos intereses también sobre la participación. Pero cuando en la Ciudad de México se da la posibilidad justo de incorporar a la sociedad civil, es cuando empezamos a ver un ligero incremento también en cuanto a los niveles de participación. La sociedad civil no solamente se incorpora con la posibilidad de presentar de presentar proyectos para el presupuesto participativo, sino que también se incorpora como un agente de observación, es decir, que está al pendiente de cada una de las etapas que en ese momento componían el presupuesto participativo y que en un momento más voy a hablar de ello. Otro aspecto que me parece importante mencionar y por eso lo traje también con esta lámina es el tema de la desigualdad social, porque algo que sobresale en la literatura es que a mayor desigualdad económica, por ejemplo, mayor participación en el presupuesto participativo, cuando la desigualdad es inexistente y la participación también es baja. Aquí están las 16 alcaldías que les digo que componen la Ciudad de México
Y justo cuando vemos que hay una alcaldía que mantiene un índice de desarrollo social, que fue justo la medición que yo abordé para hacer el análisis, es que la participación se mantiene baja. Estos son los porcentajes participativos de cada uno de los años examinados en el libro que ustedes ya tienen disponible. Y aquí lo que vemos es que la participación más baja corresponde precisamente a la alcaldía que ha mantenido un índice de desarrollo social alto, que en este caso es la única, que es Benito Juárez. Mientras que cuando la participación, ahora sí que cuando la desigualdad económica, digamos, es más alta, como es el caso de Milpalta, la participación puede ser más alta. Es decir, sí hay una relación entre lo que maneja o lo que establece la literatura especializada de que mayor desigualdad socioeconómica permitiría una mayor participación precisamente ciudadana para este tipo de mecanismos. Y acá es importante, me pareció importante retomar esta lámina porque en la Ciudad de México se ha prestado poca atención, a diferencia, por ejemplo, de un caso como el de Bogotá. Yo conozco poco los presupuestos participativos colombianos, pero de la gente que he escuchado que aborda los temas, porque hicimos apenas unos coloquios precisamente sobre participación ciudadana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablaban de presupuesto participativo en Colombia, particularmente en Bogotá, y lo que señalaba la expositora era que pasa algo que también incentivó mucho premios y ahora sí que incentivó mucho replicar el presupuesto participativo en Brasil, que desde Porto Alegre para otras ciudades de Brasil, que es el tema de la intención de incorporar el presupuesto participativo con el propósito de que se redujeran las desigualdades existentes entre las colonias, por así decirlo, centrales, las del centro y las de periferia. Siempre las colonias de periferia han sido como las más marginalizadas, las que presentan mayor nivel de carencia en servicios. Algo así platicaba esta expositora que pasaba en Bogotá. Y lo que sucede es que se ha incentivado mucho el desarrollo del presupuesto participativo en estos lugares, pensando también en la posibilidad de reducir estas desigualdades socioeconómicas existentes. Entonces, por ejemplo, eso le ameritó también un premio a Porto Alegre, un premio por parte del Banco Mundial. Pero bueno, eso fue en su momento. En la Ciudad de México no necesariamente se da este tema de pensar en la reducción de esas desigualdades existentes entre las alcaldías. Y se los comento porque yo también participando directamente en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ahora sí que trabajando directamente ahí, me daba cuenta cómo desde el propio instituto, que es el que emitía la convocatoria y hacía alguna especie de regulación sobre algunas etapas del mecanismo, se buscaba que la ciudadanía no promoviera proyectos que prácticamente hacían la chamba de lo que debía atender la alcaldía. Es decir, si la ciudadanía quería proponer proyectos para, por ejemplo, mejorar la red de drenaje, pues como que el instituto tenía reserva de que eso fuera bueno, porque decía que esa era labor de la alcaldía, lo cual es cierto. Y sin embargo, otra vez, uno de los propósitos de la incorporación de un mecanismo como este, por ejemplo, en Porto Alegre, pues era precisamente eso, ¿no? Si te está faltando, si estás viendo necesidades, saliendo de tu casa luego, de tu colonia, etcétera, pues lo que tú buscas es atenderlas a través de la participación ciudadana. Esa es la motivación de la participación ciudadana también. Entonces, como que hay aquí un debate también todavía sobre esos temas, ¿no? De lo que debería de ser sí o sí atendido por la alcaldía a lo que debería de ser, por ejemplo, propuesto por la ciudadanía. Pero otra vez yo no le veo ningún problema con que si la ciudadanía tiene problemas, por ejemplo, de alumbrado público, busque subsanarlo a través de un mecanismo de presupuesto participativo, porque eso además justo haría que estas desigualdades que se notan precisamente en cualquier ciudad, pues se vieran aminorizadas, ¿no? Otra cuestión era lo del tema de recursos financieros, cuánto presupuesto se le destina, que en ese momento era el 3% de cada alcaldía para el presupuesto participativo. Y el asunto es que, pues, resulta que con base en lo que establece la literatura especializada, pues no es tan cierto, ¿no? Que las alcaldías cuyas colonias o pueblos recibían más dinero, participaban más o viceversa. Es decir, teníamos el caso, por ejemplo, de Milpalta, que solamente son 11 unidades territoriales, entre ellos 10 pueblos originarios, y a pesar de que recibían muchísimo dinero, la participación no era tan alta. Y además de todo, Milpalta es una alcaldía que tiene unos índices, digamos que no es tan urbanizada como otras alcaldías, por ejemplo, como Cuauhtémoc.
Y, por ejemplo, una de las que menos recibían era precisamente la alcaldía de Álvaro Obregón, que la vemos hasta arriba. Y a pesar de que era de las que menos recibían porque tienen muchísimas colonias, la participación era muy alta. Entonces, también es otro elemento que pueden encontrar obviamente en el tema de la investigación. Yo apliqué un sondeo, que ese es uno de los grandes inconvenientes desde mi punto de vista de la investigación que quería platicarles, porque mi sondeo solamente se redujo a 71 personas. Fui a cada una de las alcaldías para justamente aplicar un sondeo a las personas, un cuestionario a las personas precisamente residentes de las alcaldías, ciudadanas, para ver qué tanto conocían precisamente el presupuesto participativo, y el desconocimiento era muy grande. O sea, hay mucha gente que no conoce que existe el mecanismo, y sobre todo, pues también hay mucha gente que nunca había participado, ¿no? Entonces, les voy a mencionar, les voy a presentar ahorita también una tabla del antes y bueno, unas gráficas ahí del antes y después de cómo se dan estas etapas, y pues bueno, en las asambleas poca gente participaba también. Respecto del voto electrónico, por ahí justamente hice una reflexión de cómo se daba la participación respecto del uso de la tecnología, porque además es un tema de interés mío. Lo que veía yo era precisamente que los candados que se incorporaban para dar más certeza a la incorporación de la tecnología, es decir, al voto electrónico, hacían que la gente participara menos, ¿no? Y lo que ustedes ven en esta gráfica es precisamente cómo la participación ciudadana a través de la tecnología fue a la baja, ¿no? En realidad, porque cada vez se incorporaban más candados de seguridad. Eh, pues bueno, es parte de lo que encontramos precisamente en el libro, como parte de los hallazgos. Y ya para hablar de la segunda parte que les estaba comentando, precisamente ahora sí que de mi libro, independientemente justo de lo que ya encontramos en el libro, yo hice un artículo de manera reciente, que es lo que les estaba platicando, en donde lo que hago es contrastar algunos elementos del diseño y rediseño institucional, del diseño institucional de origen. Otra de las bondades, y eso es lo que yo quería comentar como un segundo punto de la investigación, una de las bondades del propio libro, es los años en los que se aborda la investigación, que son de 2011 o 2010, de 2011 a 2018. El presupuesto participativo se incorporó en la Ley de Participación Ciudadana del entonces Distrito Federal, porque así se denominaba la capital, en 2010. Y justamente desde 2011 a 2018 se llevaron a cabo consultas año con año. Cuando vienen las elecciones de 2018, elecciones igual para la renovación, por ejemplo, cada 6 años se renueva la jefatura de gobierno, ¿no? Que es justo la figura ejecutiva de aquí de la Ciudad de México. Gana Claudia Sheinbaum. Ella es morenista, es del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, el partido del presidente, y también el Congreso de la Ciudad de México queda conformado por una mayoría morenista. Cuando pasa eso, vienen las modificaciones precisamente al presupuesto participativo y a la ley de participación ciudadana. Ya no era, se abrogó, ahora sí que se derogó, perdón, la ley de participación ciudadana del Distrito Federal, y se abrogó la nueva ley de participación ciudadana de la Ciudad de México, que trajo, entre otras cosas, pues modificaciones al diseño institucional del presupuesto participativo de origen. Pero bueno, es importante también ver cómo se da esta evolución, bueno, más bien ver cómo se da el comportamiento con el diseño de participación ciudadana, con el diseño institucional de origen, pues porque permite, por supuesto, además de que genera datos, que son los que ya les estaba presentando hace rato, pues permite ver presente cómo se da el comportamiento durante todo el diseño institucional de origen. Yo lo que hago con el artículo, y presente por eso una gran aportación, lo que hago con el artículo reciente que acaba de salir publicado, como les comenté, es precisamente ver cuáles son las modificaciones y cómo en efecto esas modificaciones al diseño institucional de origen podrían incidir en el comportamiento de la participación ciudadana. Antes, con el diseño institucional de origen, teníamos estas etapas del presupuesto participativo. Nada más era la publicación de convocatoria por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el registro de proyectos en el que participaba la ciudadanía, la dictaminación de proyectos, que era un grupo de especialistas, la difusión de los proyectos para que la gente supiera cuáles habían sido aprobados, la consulta precisamente para elegir proyectos donde también entraba la ciudadanía, y la validación de resultados y ejecución de los proyectos ganadores. Esas eran las etapas que componían el presupuesto participativo hasta 2018. En 2019
se genera la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y se tienen las siguientes etapas para el desenvolvimiento del mecanismo. La emisión de la convocatoria, que igual sigue corriendo a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con más procesos de deliberación, como ustedes pueden ver, la Asamblea de Diagnóstico y Deliberación, en donde participa la ciudadanía, el registro de proyectos, donde participa la ciudadanía, la validación técnica de proyectos, en donde participan especialistas en la materia, el día de la consulta, que participa también la ciudadanía, la Asamblea de Información y Selección, en donde también debe participar la ciudadanía, la ejecución de proyectos, en donde además justo se crean ya en esta asamblea los comités de ejecución y vigilancia, que son precisamente nombrados por ciudadanos y ciudadanas para elegir a vecinas y vecinos que justo estén a cargo de la ejecución de los proyectos ganadores, de recibir los recursos correspondientes y por supuesto de ver cómo se están gastando esos recursos, que obviamente también es una etapa ciudadana, y finalmente las asambleas de evaluación y rendición de cuentas, que se pueden llevar a cabo tantas como sea necesario para saber cómo va el avance precisamente de los proyectos. Como ustedes pueden ver, hay cada vez más procesos en donde la ciudadanía tiene cabida precisamente para participar en el mecanismo, lo cual para mí ha sido bueno o fue bueno o es bueno precisamente en materia de participación ciudadana. ¿Por qué lo digo? Y aquí vemos una gráfica actualizada o relativamente actualizada de cómo se da el comportamiento del presupuesto participativo. Eso es algo que ustedes pueden ver en este artículo, que ahorita les dejo la liga precisamente para su consulta también. Lo que vemos es que justo hasta 2018, como ustedes pueden ver, la participación ciudadana había subido solamente del 2, el promedio del 2% al 3%, con ese diseño institucional de origen, sin contemplar, obviamente, las consultas de 2003 y 2016, que como yo les expliqué, pues tienen que ver precisamente con esa concurrencia, tuvieron que ver con la concurrencia y con la elección de las figuras de representación vecinal, que pues muchas de ellas fueron cooptadas precisamente por el partido en el poder, que en este caso es el PRD. Lo que tenemos es que con el rediseño institucional, a partir de 2020, 2019 y la primera consulta en 2020, esa participación ha sido sostenida del 5%. Aquí digo que es una gráfica relativamente actualizada porque me falta el dato de 2023. Este año también en mayo se llevó a cabo la consulta de presupuesto participativo y el promedio participativo fue también del 5. No sé si fue 5.13 o 5.30%, una cosa por el estilo, pero también está oscilando en el 5%. ¿Qué significa? Que mecanismos, que ciertos aspectos del rediseño institucional del mecanismo en la Ciudad de México han motivado una mayor participación ciudadana. Además de que es muy probable que la ciudadanía conozca cada vez más al presupuesto, al mecanismo. Yo lo que digo en este artículo es que hay factores del rediseño que pueden contribuir o que contribuyeron precisamente a un incremento del 5 al 5% de la participación ciudadana en el mecanismo. ¿Cuáles son estos elementos que yo considero que son fundamentales precisamente para hablar de esos incrementos? La concurrencia en las figuras de representación vecinal, es decir, aquí lo que vemos es que había obviamente una participación grande o alta precisamente cuando se daba esa concurrencia, que cuando se dio, por ejemplo, en 2022, o digo 2020 y ahora 2023, ya no se presentó esa participación tan elevada, pero que es un elemento que explica un incremento, bueno, una participación de más del 5% que se da en 2013 y 2016, un mayor componente deliberativo, es decir, que se celebran cada vez más asambleas con la posibilidad de que la ciudadanía se mantenga informada y discutiendo precisamente sobre los temas del mecanismo. El incremento en el presupuesto asignado o destinado al mecanismo, antes era del 3%, ahora es del 4%. La creación de comités de ejecución y vigilancia, que como ya les comenté, tienen que ver con estas figuras de ciudadanas y ciudadanos que se están encargando ahora sí de ver cómo funciona, digamos, de la ejecución de los proyectos y de justo la vigilancia de cómo se gastan estos recursos, que según Egon Montesinos, ahí particularmente, hay casos en donde encontramos, por ejemplo, que esta labor queda específicamente en manos de, por ejemplo, antes las alcaldías aquí en la Ciudad de México eran las que se encargaban de la ejecución de los proyectos, y Egon Montesinos dice que cuando esto ocurre, regularmente hay mucha deficiencia en la implementación de los proyectos.
es decir, en la ejecución, que prácticamente quedan algunos proyectos inconclusos. Esto, por supuesto, tiene una incidencia en la participación ciudadana, porque si yo, por ejemplo, voy y registro un proyecto y mi proyecto gana y resulta que no se ejecuta, pues qué motivación queda para mí para estar, para seguir participando en un mecanismo que básicamente que no tiene resultados sobre lo que yo estoy haciendo, sobre mi participación. Dice que hay casos, por ejemplo, como los de Chile, en donde también están estas figuras ciudadanas de ejecución de proyectos, y entonces la ejecución se vuelve es mucho más eficiente que en los casos en donde en donde digamos que eso queda en manos de la burocracia o de las alcaldías, por ejemplo. Y el otro elemento, el último elemento que retomó en el artículo es el de las buenas prácticas. Y las buenas prácticas son justo esas acciones en donde se premia además a los proyectos más innovadores, en donde además de justamente de la ejecución de los proyectos que ganaron, se vota aquí, al menos en la Ciudad de México es así la dinámica, se vota ahora sí que uno de los proyectos en cada una de las alcaldías, que fue el más innovador, ¿no? Que fue el más vistoso, que fue el que más de ahora sí que digamos que el que más cabeza le puso, ¿no? Ahora sí que a la propuesta del proyecto, que por ejemplo no propuso nada más luminarias, sino que propuso algo inclusive de sustentabilidad. Entonces, ese es un concurso de las buenas prácticas, además de generar el reconocimiento de, mira, lo que ha hecho la gente con su trabajo, implica ese reconocimiento también de darle un incentivo económico por haber propuesto algo innovador, ¿no? Entonces, hay autores también como Egon Montesinos que señala que las buenas prácticas es un incentivo positivo y que se debe de mantener. En Buenos Aires, por ejemplo, también se da el tema de las buenas prácticas para los presupuestos participativos. Y bueno, básicamente, ahora sí que traigo los links, tanto ya les dejaron el del libro como el del artículo, ahora se los pongo en el chat para que ustedes puedan consultar también este artículo, que les digo ya es una actualización también de lo que prácticamente hice en el libro, y les dejo mis redes sociodigitales por si les interesa tanto el libro igual en su versión electrónica, porque es un libro en su versión electrónica, como el propio artículo o el libro que les comenté que coordinan, que elaboraron los doctores Brian Wampler y Benjamin Goldfrank, ¿no? Pues ustedes también quieren consultarlo sobre presupuestos participativos. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Ninfa, por contarnos un poco cómo fue el proceso de esa investigación. Y creo que aquí nuestros estudiantes que incluso se encuentran formulando sus proyectos de investigación o desarrollando sus proyectos de investigación, de hecho, pueden tomar muchos elementos muy interesantes, así el tema no sea solamente de presupuestos participativos, sino en esa organización tan minuciosa con la que usted nos ha presentado esta temática que pues realmente es interesante y por ahí anoté incluso algunas cifras importantes sobre esos niveles de participación y su relación también con el desarrollo en lo que para nosotros serían municipios. Entonces creo que hay unos elementos muy interesantes. No sé si nuestros estudiantes quisieran profundizar un poco alrededor de algunos temas. Aquí tenemos la oportunidad de conocer entonces cómo se desarrollan estos procesos en México y no sé si alguien quisiera tener la oportunidad de preguntar en este momento. Ya no vi. Hola, pues no es pregunta, pues digamos que es un tema que yo no sabía. No soy, ¿cómo se dice?, de profesión de abogada, sino soy licenciada en biología. Y digamos, todo lo que mencionas y eso uno no lo tiene en la cabeza. Te lo juro que desde la universidad, el pregrado, inclusive en la especialización que realicé, no muestran estas partes, esta forma de participación y eso, lo cual me parece genial. Digamos que inclusive pensando en donde he vivido, que yo hubiera podido tener esa posible participación y ayuda, que también ayuda a que la gente o sea, como que quiera su territorio de donde vive, ¿sí? Porque a veces pasa de que siempre están como, digámoslo así, criticando, diciendo qué horrible, pero ¿por qué siempre esto? ¿Pero por qué pasa esto? Y no pasa nada. Pero mira que esta forma de participación puede ayudar mucho a que esas personas y uno como tal pueda como sentir
esa pertenencia de donde viven y pues ayudarlo, que esa es la idea. Entonces fue muy chévere escuchar sobre eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janavi. Janavi es estudiante de nuestra maestría en Política de Derecho y Gestión Ambiental. Hemos aprendido mucho de ella, pero yo sé que ella también ha aprendido mucho del mundo de la ciencia política y el derecho en todo este proceso, lo que me hace sentir muy orgullosa y que efectivamente pues estamos llegando desde esas líneas de investigación que nosotros también trabajamos desde la escuela. Y este tema de presupuestos participativos pues ha sido muy especial y de hecho hemos tenido también otros espacios de discusión alrededor del tema y en los cursos en los que también trabajamos desde la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. Entonces, no sé si alguien más quiera formular alguna pregunta, aunque yo creo que también van a surgir muchas preguntas en torno a estos procesos también de investigación, porque no es fácil investigar sobre este tema, máxime cuando se trata de temas que tienen que ver con esa participación también de la ciudadanía, por ejemplo, en cómo reunir esas muestras, a quién acudir cuando queremos preguntar sobre la temática y a veces resultan incluso personas muy especializadas en el tema. En el caso, pues aquí hacíamos el símil entre colonias, aquí barrios, incluso localidades. Nosotros, por ejemplo, conocemos al presidente de la Junta de Acción Comunal o el presidente de la Junta de Acción Local, y a veces es difícil incluso investigar alrededor de estos temas. Y creo que nuestros estudiantes han ido mucho por esa línea de la participación ciudadana y este ha sido un tema pues muy especial para nosotros. Entonces, no sé quién quiera hacer una pregunta o contarnos alguna experiencia al respecto. Profe, en el chat hay una pregunta también. Bueno, nuestro profesor Luis Fernando nos pregunta que de qué manera desde el proceso de implementación de presupuestos participativos eh, han permitido acceder a un proceso de rendición de cuentas más activo y efectivo. Sí, bueno, y justo haciendo, perdón, y retomando el comentario de Janavi, también sobre lo que decía de la pertinencia misma de la participación, justo cuando yo hice el sondeo, apliqué el sondeo para ver qué tantas personas conocían en la Ciudad de México el presupuesto participativo, me comentaban lo mismo que decía ella, ¿no? Si yo conociera más que ahora sí que existe este mecanismo, pues por supuesto participaría, ¿no? O sea, independientemente del cuestionario, me decían en qué consistía el presupuesto participativo, que por cierto no les comenté. Un presupuesto participativo es precisamente un mecanismo de participación ciudadana que implica que la ciudadanía se acerque al proceso de toma de decisiones decidiendo precisamente sobre una parte del gasto público. Es básicamente esa la definición y justo mucha gente dice, pues qué buen mecanismo, ¿no? En el sentido de que pues, me permiten mejorar ahora sí que ciertas condiciones de mi barrio, de mi colonia, etcétera, de mi localidad, pues qué mejor, ¿no? Pero bueno, haciendo un poco también el comentario, ahora sí que resaltando también la importancia del comentario de Janavi. Respecto del comentario de Luisa Maya, en efecto, no nada más del presupuesto participativo, las innovaciones democráticas también tienen esta otra característica, ¿no? De que buscan, ahora sí que fomentar o expander o extender el tema de la propia rendición de cuentas, que sea tan activo, efectivo, pues eso puede quedar un poco en entredicho a partir de cómo se da esa interacción entre la ciudadanía y obviamente ahora sí que quien toma las decisiones fundamentales, ¿no? De lo que pasa, por ejemplo, a nivel inmediato, en nuestro nivel de localidad, por ejemplo, a nivel colonia. Entonces, tiene mucho que ver la rendición de cuentas con este aspecto, ¿no? Con el nivel de involucramiento también ciudadano, que es todo un tema. A mí particularmente cuando yo hablo de estos temas de presupuesto participativo me comentan muchas cosas aquí en la Ciudad de México, desde que si siempre participan las mismas figuras, las mismas personas de siempre, ¿no? O sea, de aquellas que tienen una relación con el partido, aquellas que tienen una relación con la alcaldía y que lo hacen también esto, ¿no? Pensando en sobre todo los intereses políticos o personales, hasta qué tanto nivel de cooptación pueden tener estos mecanismos, ¿no? Es decir, qué tipo de proyectos salen a flote a partir de justamente de esos vínculos partidistas.
Y bueno, a pesar de justo de tener algunas percepciones de cómo se lleva a cabo esta participación ciudadana, lo cierto es que salen, o sí, lo que yo les comentaba hace rato, salen en entredicho estos temas de, es que eso es algo que debería de hacer la alcaldía, ¿no? Eso es una labor que debería de hacer la figura de representación en nuestro, a nivel, no sé, en este caso alcaldía, que antes eran jefaturas delegacionales. Entonces, justo eso nos permite no nada más informarnos, o sea, estos mecanismos no nada más nos permiten informarnos con mayor, ahora sí con mayor profundidad de lo que podemos proponer, de cuánto dinero, por ejemplo, se recibe, de cuáles son labores específicas, por ejemplo, de la alcaldía, sino también, por supuesto, ver hasta dónde llega precisamente la incidencia de estas figuras de representación gubernamental, y hasta dónde también podemos exigirles precisamente este punto de la rendición de cuentas. Platicaba recientemente con el doctor Benjamin Goldfrank, en donde él me decía que había lugares en Estados Unidos en donde pasaba esto que en México no pasa, aquí en la Ciudad de México, en donde no dejaban proponer proyectos a nivel, así que a nivel barrio, a nivel colonia, que fueran labores destinadas a la alcaldía, me decía, pero allí lo que pasa en algunas ciudades en Estados Unidos es que canalizan a la autoridad responsable para que entonces eso que está haciendo falta a ese barrio, a esa colonia, sí o sí sea atendido también por la figura responsable. Entonces ahí lo que vemos, a diferencia un poco de lo que sucede aquí en la Ciudad de México, pues es un proceso de rendición de cuentas todavía mucho más eficiente o eficiente realmente, o buscaría ser eficiente a partir de canalizar precisamente ya a quién corresponde atender ciertas carencias de nuestros barrios o colonias. Entonces, esa es también una de las características, una de las motivaciones de las innovaciones democráticas, pero también depende muchísimo del diseño institucional, obviamente también. Por eso para mí es importante también como poner ese acento también en qué tanto permite el mecanismo hacer o generar en la participación y qué tanto no, qué tanto lo limita, ¿no? Porque hay lugares, y aquí lo dice muy bien Janina Welp, y lo dice con Cecilia Schneider en un artículo que tienen ellas haciendo una revisión del diseño institucional de diferentes mecanismos de innovación democrática, en donde ellas decían que a veces esta regulación o sobreregulación en los marcos legales del funcionamiento de las innovaciones democráticas a veces es contraproducente para la participación ciudadana porque limitan, por ejemplo, aquí el antiguo diseño proponía 5 rubros desde los cuales podías proponer proyectos. Si te salías de esos rubros ya no era válido, el proyecto era dictaminado como no válido y entonces ya no pasaba. Y entonces hay lugares en donde es abierto, en Porto Alegre es un proceso más abierto, en donde la gente puede decidir sobre lo que corresponda, siempre y cuando se ajuste al presupuesto destinado, y entonces lo que te da es la posibilidad de, pues tengo un mayor margen de maniobra, ¿no? Respecto de mi participación. Pero bueno, son elementos otra vez que me permiten reflexionar en torno a, pues qué tan exitoso o no puede ser un instrumento y que se siga llevando a cabo, ¿no? Que se siga implementando año con año, ¿no? Que sea una motivación también para que la ciudadanía siga participando. Entre ellos, pues también pues, el tema de la propia rendición de cuentas. Perdón por extenderme un poco también con mis explicaciones, mis respuestas. Muchísimas gracias, Ninfa. Oscar Giovanni creo que tenía la mano levantada. No sé si todavía está por aquí. Buenas noches, docentes, doctores. Nombre de Oscar Giovanni Sierra. Soy ingeniero agrónomo. Pues tuve la oportunidad de ingresar en esa parte y me interesa el tema de rendición de cuentas. Pues voy a hablar de mi país, que es Colombia. Pues como todo, tenemos que estar sujetos a las políticas nacionales. Aquí están los docentes, que todas dependemos del nivel central para cualquier recurso. Los municipios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría son los más afectados en el país. Y la participación ciudadana de los de municipios muy alejados del país es donde encontramos muy baja. Y lo como decía la doctora en su momento dado, que hacía unas ciudades allá importantes de México, que la participación era donde trabaja. Entonces nosotros tenemos como ir reestructurando, como ir educando de lo interior al exterior para que haya mejor participación, que la gente proponga, porque se hace la rendición de cuentas en nuestro país, es buena, pero pues es una rendición de cuentas muy global, pero no se mira el trasfondo si los recursos se hicieron adecuadamente, si hubo un cambio de política social, económica, desarrollo de cada departamento o cada municipio que corresponde. Entonces, ¿cómo son anotación a eso? Y también, pues, México
referente a, pues, a la ciudad de nosotros de Bogotá, pues México es un poco más avanzada en el sentido de infraestructura y muchas cosas adicionales. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros a la ciudad, como Bogotá, que se invierta más recursos y que los recursos sean equilibrados debido a, pues, a las localidades de cada, como decía la doctora María Alejandra, que hay unas localidades más grandes que tienen más cobertura y otras no. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar Giovanni, por contarnos un poco y por traernos una reflexión que quizás es compleja para, de pronto ustedes en México, no sé si lo vivan igual que acá. Nosotros, de hecho, tenemos un modelo de Estado bastante particular. Ustedes son estados federales, entonces quizás sus presupuestos y sus decisiones son más autónomas por estados. Nosotros dependemos casi que para todo del nivel central. Eh, por ahí un compañero diría del chocolate santafereño. Entonces, gracias, Oscar Giovanni, por traernos entonces esa reflexión que es también bien interesante de los presupuestos participativos, también como esa oportunidad de poder participar desde los distintos lugares que habitamos en los procesos de construcción también de nuestras ciudades. Entonces, creo que esa reflexión también es muy importante en ese sentido. Bueno, Luis tenía su mano levantada y creo que también el doctor Fabián Acuña quería comentar algo, pero Ah, sí. digo, yo también puedo dar una reflexión sobre lo que decía precisamente. De acuerdo. Sí, yo también puedo comentar algo porque también en la Ciudad de México pasan unas situaciones como muy características y particulares en el presupuesto destinado y lo que tiene que ver con los demás elementos que señala. Pero si si quieren, podemos ahora sí que darle la voz a Luis y después a Fabián, al doctor Fabián. Muy buenas noches a todos, doctoras, estimados docentes y compañeros. Mi nombre es Luis Alexander Torres, hablo desde aquí de la ciudad de Villavicencio. Bueno, referente a lo que estaba hablando el compañero que salió ahora, ustedes analizando, he escuchado mucho en la parte política y algunos el querer de un cambio en Colombia de la parte centralista a un gobierno federalista. Habría la necesidad, al ver de que de pronto todo se centra en el gobierno central y que de pronto lleguemos a ciertos cambios y que para estas regiones que son poco escuchadas, digamos, como por ejemplo, territorios nacionales, como el hecho de Bichada, Guainía, que están por allá en las tierras lejanas como el Amazonas, las inmensas llanuras acá en Colombia, el Amazonas. Entonces, al ser un poco, digamos, federalizadas, de pronto haya como como dijera, esa autonomía de que tengan un poco de más poder y la gente se pueda escuchar y que de pronto por sus recursos, como muchos de estos, la parte petrolera y de todo, aunque estamos con este nuevo gobierno, veo que estamos en una transición de política energética, de no utilizar tanto los recursos del petróleo, sino irnos transformando los recursos de la energía eléctrica. ¿Habría esa posibilidad de llegar a esos cambios para poder que estas regiones sean escuchadas? Ok, no sé si quiera el doctor Fabián comentar de una vez algo. Sí, no, muchísimas gracias, obviamente, por aceptar la invitación, la doctora Limpa, que digamos, creo que es un referente muy importante acá en México para esto, digamos, que es relativamente nuevo, digamos, la inclusión de mecanismos y la regulación de mecanismos o formalización, porque de todas formas participación ha habido también desde siempre de otros canales, pero estos procesos de formalización y en lo que se ha basado la doctora Nimpa, que es en el diseño institucional, creo que es muy interesante. Digamos, unas cosas como para la transición entre el lenguaje colombiano y el lenguaje mexicano, que nos ayuda.
digamos, no solo lo que les decía, que cuando la doctora Nimpa hablaba de colonias, es como para nosotros lo que es barrios o delegaciones, es lo que para nosotros es localidades. Pero no solo eso, digamos, también ahorita cuando Luisa Maya hablaba de la rendición de cuentas, una de las cosas que nos decía la doctora Nimpa es que en la nueva regulación, a partir del 2019, que se incluyeron como otros pasos adicionales para el presupuesto participativo, está incluido precisamente unos escenarios de rendición de cuentas, de ver cómo, o sea, no solo de cómo esta agenda deliberativa, que ya no es que hay 5 proyectos, vota por estos 5 proyectos. La pregunta antes era quién priorizaba los proyectos, porque yo tengo que votar por algo que yo no decidí. Es, eso, eso es una cosa que debemos evaluar. Perdón un segundo. Entonces, eso es una cosa que debemos evaluar, que es parte del cambio de la regulación. Posterior a eso también se sumaron otras instancias dentro del presupuesto participativo, que era ver cómo se iba desarrollando, o sea, no quedó solo en decidamos qué proyecto, sino después en otras etapas, en la medida que iba avanzando el proyecto, también cómo se invirtieron, cómo se dio, como en lo que nosotros consideramos en las diferentes etapas o los ciclos de política pública que conocemos, ¿sí? No solo la formulación, también en el momento de la implementación, posteriormente en la etapa de evaluación, había que generaron instancias precisamente para la rendición de cuentas, porque una de las cosas que nos pasa en los presupuestos participativos en Colombia es que es como en un solo momento, en el momento de la formulación, y después de ahí no sabemos qué pasó, si se cumplió, si se invirtió, y como todos sabemos, muchas veces la política pública, una es la que se formula, otra es la que se implementa y después. Entonces eso creo que es innovador y muy interesante lo que está pasando en el escenario de Ciudad de México. Y también con las otras menciones que hacían frente al tema de federalismo o centralización, descentralización, también debo hacer acá como el atenuante en que, claro, Ciudad de México en muchas cosas es bastante innovador, pero al ser, claro, al ser federalista uno esperaría que todos los estados también tuvieran ese mismo, digamos, eso es lo que se espera con esta, si se quiere, estructura estatal, ¿sí? Federal, que todos los estados busquen la manera de generar desarrollo, ¿sí? Para nuestros oyentes en Colombia, lo que pasa es que si bien Ciudad de México, claro, se abren los mecanismos de participación y Ciudad de México fue innovador en regularlos, imponerlos y activarlos, pero no pasa igual en todos los estados. Sí, la doctora Nipa sabe mucho mejor y de pronto si estoy diciendo algo que no está bien, pues me corrige, pero no en todos los otros estados lograron aterrizar esa regulación. Bien, incluso hay unos estados en donde la regulación de la participación todavía no ha aterrizado y no se ha formalizado, ¿sí? Si se quiere, en ese sentido, entre muchas comillas, ventaja del centralismo o de nuestra estructura institucional centralista, o no centralista, sino unitaria, es que una vez está en el nivel nacional, en cualquier región pueden reclamar y pueden apelar y tendrían el respaldo incluso de altas cortes de decir por qué acá no se hace un presupuesto participativo porque está en la Constitución. En el caso federal, no solo sirve que, digamos, no solo sirve que en el ámbito nacional esté habilitado, sino que eso debe también aterrizar de manera regulatoria en los estados. En el caso de Ciudad de México, sí está, y han habido muchos desarrollos e innovaciones, en los otros estados no. Pero ahora sí, para traducir a colombiano, claro, yo entiendo que muchas veces, y en nuestras zonas periféricas,
adolecemos de digamos, como de implementar estas iniciativas, pero porque además en muchos lugares depende de la discrecionalidad del gobierno local, ¿sí? Está en la Constitución que digamos, en la regulación nacional, que los gobiernos locales podrían habilitar hasta el 3% del presupuesto para los presupuestos participativos. Pero es casi, o sea, el filtro es si el gobierno local quiere, ¿sí? Lo que pasa, y yo algo le comentaba a la doctora Ninfa, es que hay unas regiones en donde ya se han empoderado, ¿sí? Uno piensa en Bogotá únicamente, pero no, por ejemplo, cuando vemos en Colombia estudios en el Urabá, ¿sí? En la zona de Urabá, que fue tocada por el conflicto armado, pero de alguna manera como que eh, eh, producto, tristemente, del conflicto armado, lograron procesos de comunitarios muy fuertes, y en este momento llegue el gobierno local que llegue, del color político que llegue, sabe que no puede dejar de hacer su presupuesto participativo. Esto para decirles que ojalá que parte, y doctora Ninfa, una parte bonita de la UNAD que tal vez no te ha comentado, es que al ser virtual, tú no tienes ahorita oyentes únicamente en la capital, sino en todo Colombia, ¿sí? Y este video se va a replicar para todo Colombia donde tenemos estudiantes. Entonces, ojalá que digamos, esta invitación que nos hace la doctora Ninfa de estudiar los presupuestos participativos sirva para que en cualquier lugar de Colombia las comunidades puedan fortalecerse. Ojalá nuestros estudiantes puedan decir, esto lo vamos a implementar y lo vamos a implementar, y no vamos a sujetarnos únicamente a la disponibilidad del gobierno local o no. ¿Por qué? Porque cualquier iniciativa, cualquier innovación democrática requiere definitivamente de la comunidad, o sea, de una comunidad activa. Si hay una comunidad activa, se implementa, se da la iniciativa, pero además también se hace proceso de fiscalización y obliga a la institucionalidad, aún si quien está en la institucionalidad no quiere, pues la comunidad puede presionar. Pero esto definitivamente requiere una comunidad activa. Perdón por la extensión. Muchísimas gracias, profesor Fabián. Profesora Ninfa, entonces aquí ya puede cerrar con un broche de oro con estas tres preguntas que nos hacen entonces nuestros asistentes. Sí, justo ya para cerrar, rapidísimo con las observaciones y comentarios muy buenos todos, todas, de todos los que nos comentaron algo, estuvo buenísimo. En cuanto a, me parece que fue Oscar el que comentaba este tema de la rendición de cuentas y la participación ciudadana y cómo afecta el presupuesto destinado. Fíjense que igual ahorita con el tema del rediseño, y esto lo pueden ver en el artículo que también estamos compartiendo, ahora que fue el rediseño del mecanismo en la Ciudad de México, no nada más se modificó del 3 al 4% de cada alcaldía destinado al presupuesto participativo, sino también la forma en la que se distribuyen los recursos. Antes el 3% con el diseño institucional original se dividía ahora sí que en cada alcaldía en partes iguales entre cada una de las colonias, lo que ustedes serían barrios, justo que componían cada alcaldía. Y eso necesariamente generaba desigualdades. Yo les comentaba hace rato con una de los cuadros que les mostraba, ¿no? Que mientras Milpa Alta recibía muchísimo dinero, Álvaro Obregón recibía más poquito, porque obviamente eran más colonias, o son más colonias que respecto de las que tiene Milpa Alta. Pero ahorita con el rediseño, no nada más sube al 4%, sino que también el 4% se distribuye 50% de ese presupuesto en partes iguales entre el total de colonias o unidades territoriales, ahora se denominan, que conforman cada alcaldía, mientras que el otro 50%, Oscar, atiende temas como la inseguridad, el nivel de marginalización, el nivel de violencia presentado en cada una de las unidades territoriales. Es decir, ese 50% restante
tendría que atender situaciones de problemáticas que implican o que contienen, que conllevan estas unidades territoriales, lo cual atendería un poco también a lo que tú comentabas, ¿no? De que deberíamos de tener en cuenta las particularidades inclusive de cada colonia, en este caso colonia, para saber cómo distribuir los recursos y que en efecto las que más, digamos, problemáticas presenten, pues reciban un poquito más de dinero. Sin embargo, y aquí viene el tema también de lo que señalaba el propio Luis Amaya respecto de la rendición de cuentas, eso también es un poco, ha sido un poco discrecional, porque la que se encarga, digamos, de hacer esta distribución de los recursos es la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, y no es como tan claro cómo quedan distribuidos esos recursos a partir de lo que establece la propia ley. Entonces ahí viene la cuestión de la discrecionalidad, a pesar de pues que se busca motivar el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Ese es un comentario que tenía respecto de lo que había señalado el propio Oscar. Respecto de lo que señala Luis Torres, pues ahora sí que los temas, las temáticas, por ejemplo, él hacías alusión, Luis, al tema de los propios energéticos, ¿no? De las energías, de que si se puede utilizar menos, no sé, el petróleo o más energías a lo mejor renovables o sustentables, no lo sé. Pues sí, ya va a depender muchísimo. Creo que depende también muchísimo de si está regulado, si contemplan esos temas para la posibilidad de que la ciudadanía decida también sobre esas temáticas o no. Aquí en México, por ejemplo, a nivel federal tenemos la consulta popular, y para participar en la consulta popular y proponer una, en la iniciativa ciudadana, por ejemplo, quedan de fuera ahora sí que de la implementación de estos mecanismos de democracia directa, situaciones, por ejemplo, como de derechos humanos, los propios energéticos. O sea, hay cuestiones sobre las cuales tú no puedes opinar como ciudadanía, por ejemplo. No puedes incorporarte al proceso de toma de decisiones sobre algunos temas, y eso está regulado por la ley. Si no estuviera regulado, habría que ver hasta qué punto también, porque pues, obviamente hay muchas cuestiones que dependen de la voluntad política, y habría que ver qué tanto margen de maniobra te dan en la participación ciudadana quienes están invitándote a participar, ¿no? O con qué motivos te están invitando a participar, porque muchas de las veces la participación ciudadana, y hay que señalarlo, es sobre todo con el propósito de legitimar ciertas decisiones, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente es también la otra cara de la moneda, ¿no? Respecto de lo que comentaba el doctor Fabián, que también me pareció muy importante, de que en efecto tiene toda la razón, no todos los estados en la Ciudad en México, en nuestro país, aquí en el país mexicano, pues en efecto tienen el mismo avance. De hecho, ni el nivel federal tiene el nivel de avance en materia de participación ciudadana que tiene la Ciudad de México. Yo ya les comenté que a nivel federal solamente se establecen 3 mecanismos de democracia directa en la Constitución, mientras que en el nivel local, en la Ciudad de México, están contemplados todos los mecanismos de democracia directa que les cité. Y justo también desarrollan no nada más el presupuesto participativo como un ejemplo de innovación democrática, sino que también tienen otros ejemplos de innovación democrática desarrollados en el nivel subnacional, es decir, en la Ciudad de México, mientras que en el nivel federal, pues no, o sea, es muy, muy, muy pobre, muy lamentable, y hay estados que también se encuentran en esta situación, ¿no? De que no está regulado. Entonces, por ejemplo, aquí, si se diera la posibilidad de incorporar el presupuesto participativo en la Constitución, que dudo que se diera, varios estados se tendrían que ver afectados y tendrían que incorporarlo también en sus legislaciones locales, ¿no? Pero pues es algo que sí no ha sucedido. Por ejemplo, también y en este sentido, pensaba precisamente, no me acuerdo si es una disculpa, esto también es un trabajo que realicé, pero desafortunadamente no ha salido publicado. No me acuerdo si es en Perú o en Venezuela, en donde se tienen presupuestos participativos que, a pesar de que está regulado en la Constitución política, la aplicación es a nivel municipal. Entonces también se da esa otra cara de la moneda, ¿no? Que el presupuesto participativo está contemplado a nivel Constitución, pero que no se da la implementación en el nivel nacional, sino que se da solamente en algunas de las entidades, en algunos estados o en algunos municipios del país, ¿no? Y eso también depende de cómo está regulado, ¿no? Cómo se da en ese sentido la regulación. Pues bueno, yo por mi parte serían algunas de las reflexiones, ya también para no prolongarme mucho con respecto de lo que se comentó aquí. De verdad, muchísimas gracias por el interés. Muchísimas gracias, doctora Ninfa, por su participación, por acompañarnos en este espacio de Café Político y Jurídico, donde realmente esta temática pues, es de gran relevancia para nosotros como escuela.
y esperamos entonces seguir en otras oportunidades contando con su presencia en este tipo de espacios y en otros espacios. Es realmente, pues, muy importante ese tipo de conexiones que también establecemos entre los dos países y entre nuestras escuelas también, que creo que comparten muchos temas de investigación y comparten líneas de investigación que es importante profundizar en ellas. Esperamos entonces que nos pueda seguir acompañando y que tenga entonces una feliz noche. Muchísimas gracias, profesor Fabián, profesora Natalia que está por ahí, al profesor Luis Fernando que nos está acompañando, al profesor también Oscar Mateo, quien gesta estos espacios cada 15 días. Y esperamos entonces que nuestros estudiantes y las personas que quieran participar se sigan conectando y que podamos seguir discutiendo y reflexionando alrededor de temas de interés y temas de coyuntura especialmente. Y creo que este especialmente es un tema de coyuntura porque nosotros en octubre estaremos en elecciones territoriales en Colombia. Entonces vamos a elegir gobernadores, vamos a elegir diputados, vamos a elegir concejales, vamos a elegir alcaldes. Entonces este tema toma especial relevancia a partir de esas elecciones territoriales y con lo que ya se ha venido construyendo entonces alrededor de todos estos presupuestos participativos. Entonces que tengan una feliz noche y nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias. Muchas noches Esperemos para que sí todos, nos encontremos doctoras, y pronto. gracias por la invitación. Mil Gracias, bendiciones a bonita ustedes. noche. Muchas gracias.